Eduardo, Eduardo era un chico que de niño en su casa había mucha violencia, mucho descontrol. Un padre drogadicto, alcohólico, que lo golpeaba sin cesar, sin pedir explicaciones. Una madre ausente en casa, que tenía amantes, que se escondía porque le tenía miedo a su esposo. Una madre que abandonó por temor de perder su propia vida. Abandonó un hijo que quedaba solo en casa durante horas, incluso días. Tenía que salirse a la tienda de la esquina a pedir algo para comer, porque sus padres no se encontraban, porque su madre se había ido, porque su padre estaba drogado en una esquina, en un rincón, en casa de un amigo, o en la casa, en su propia cama, en una casa que no se limpiaba, en una casa que no había comida, en una casa que no había un hogar. Eduardo creció a la edad de tan solo 12 años, conoció por un compañero que le invitó un día a probar ese vicio que arrastraba a su padre. Conoció la droga, comenzó fumándose un cigarrillo de marihuana. Imagínense para un niño de 12 años que nunca ha probado nada, el efecto que le puede causar esta droga. Ese niño, luego de fumar, cae dormido, inconsciente, no sabe lo que pasa consigo ni con su alrededor, no sabe nada, en manos de alguien que se dice llamar amigo, cuando puede ser el peor enemigo enviado por el propio diablo a presentarte una puerta de entrada que después no vas a tener cómo cerrar. Eduardo sigue creciendo. Después de un tiempo la marihuana no es algo que le llene ni le haga efecto. Entonces, ese mismo amigo que un día le presentó la marihuana, hoy le trae la cocaína y se dicen ser mejores amigos. La cocaína es esa droga que se inhala, que va destruyendo todo cuando pasa por tus fosas nasales, que llega hasta tus pulmones, que pasa al torrente sanguíneo. Y entonces comienza ese proceso de éxtasis, de sobreexcitación, como toda droga, y luego de depresión del sistema nervioso central. Días sin dormir, días sin bañarse, días sin comer. Y estás dentro. Estás dentro de un lugar que después no sabes cómo salir. Dentro de un lugar en el que aquel amigo que te introdujo no va a ser el amigo para sacarte. Estás dentro de aquello que temías cuando eras niño. Dentro de tratar a una mujer a golpes, de burlarte, señalar a los demás, de aislarte del mundo porque te sientes incomprendido. Empiezas a dejar de ser un ser social para convertirte en algo introvertido, en algo aislado, en algo incapaz de empatizar, incapaz de sentir amor, incapaz de tantas cosas. Eres un ser dañado por la sociedad, pero el daño inicia en casa, como padres, cuando nosotros pensamos más en nosotros mismos que en nuestros propios hijos. Cuando somos tan egoístas como para blindarnos del mundo, drogándonos, emborrachándonos, aislándonos de los problemas, llamando problema a un hijo, cuando un hijo es una bendición de Dios. Fíjense lo quebrado que puede estar el mundo y la sociedad. Un hijo no es un problema, nunca lo puede ser. Un hijo es una bendición que te da Dios. Pero el mundo y sus deleites te lleva a ver a un hijo como un problema y lo rechazas y te aíslas y rompes su corazón, quebrantas su corazón, arrastrando no solo a ti mismo, sino a ti, a tu esposa, a tus hijos y a todo aquello que te rodea. Este hijo Eduardo estaba destinado
a cometer el mismo patrón, a repetir la misma herencia que su padre le había dejado y su madre le habían dejado, a abandonar una familia, a golpear a una mujer, a drogarse hasta perderse del mundo. Pero un día, alguien en ese medio llegó no por casualidad, sino por causalidad. Un día llegó alguien que no conocían. Un día llegó alguien invitado a ese lugar, que levantó la voz y que habló de Cristo, y que habló de perdón, que habló de amor, que habló de redención, habló de camino, habló de alternativas que no eran drogas, bebidas, cigarros, mujeres. Habló de un camino totalmente diferente a lo que Eduardo estaba adaptado a escuchar. Eduardo prestó atención a aquella voz. De momento su corazón se ablandó, sus lágrimas comenzaron a caer en aquel suelo lleno de cigarrillos y de latas, y Eduardo no pudo parar de llorar. El Espíritu Santo estaba trabajando en él, porque todo lo que aquel joven decía, Eduardo lo había vivido. Y había algo más. Aquel joven había sido alguien redimido de un proceso como el que ellos estaban pasando hoy. Había sido alguien que estaba enfrente de ellos, capaz de decirle que el cambio sí era posible, capaz de decirle que era posible creer y tener una familia, que era posible ser un joven con metas, con aspiraciones, con propósito, con destino, y no alguien que tira su tiempo por la ventana en un bucle que no sales de él cada 2, 3 días semanalmente. Aquel joven que le habló aquella noche a Eduardo, habló a todos los jóvenes que se encontraban ahí. Pero Eduardo tuvo la humildad de escuchar. Y debido a que la palabra jamás regresa vacía, la semilla fue sembrada en él. Eduardo, posterior a eso, asistió a una iglesia, se entregó a Cristo. Y hoy, Eduardo es un joven que cambió su destino, porque tomó la decisión y tuvo el valor de dar un paso al frente y intentar salir del lodo en el que se encontraba. Entonces Dios tendió su mano, porque cuando un corazón busca de Dios, realmente Él nunca se tarda en encontrarnos. Dios tendió su mano y aquel milagro que parecía imposible para muchos sucedió. Eduardo salió, Eduardo creció, Eduardo maduró, Eduardo se redimió. Eduardo hoy estudia una carrera. Eduardo hoy se aisló de aquel mundo. Eduardo hoy es un joven con propósito y con destino. Eduardo decidió cambiar las noches de alcohol, de droga, de cigarros, por noches de estudio, por noches donde le costó trabajo, sí, empezar a acomodar un hogar, enamorarse realmente, conocer el amor, crear una familia, apreciar la bendición de los hijos. Eduardo encontró el camino por una palabra que siempre se cumple. Yo sé que pueden haber muchas personas que están tiradas, que están repudiadas, que están, disculpen la palabra, vulgarmente, hecho mierdas, envueltos en la droga, en el alcohol, envueltos en ese bucle que no pueden salir, en ese círculo vicioso, con esos amigos que se dicen ser amigos. Yo lo sé, pero no vengo a señalarte, porque todos en algún momento hemos salido de algún tipo de lodo. Llámale al lodo como quieras llamarle. Y yo no vengo a señalarte. Yo vengo a abrazarte en espíritu y a decirte que en Cristo hay una oportunidad, que en Dios hay un camino, hay una verdad, hay un propósito y hay vida. Hay vida. Y aunque todos, incluso tu propia familia, te señale y te crucifique, hoy Dios viene a tenderte la mano y a decirte que te ama, que no se ha olvidado de ti, que es posible, que tienes un gran propósito en este mundo y que tienes cosas hermosas por conocer. Solo necesitas
un corazón dispuesto y que seas valiente. Porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que seas valiente y que creas y que des un paso de voluntad, un paso de fe. Y Él se encargará de lo demás. Porque tú estás en sus manos. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.